nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, abrimos nuestras Biblias para compartir su más preciosa y bendita palabra. En el Evangelio de Juan capítulo 5, compartimos primeramente el verso 27. Evangelio de Juan capítulo 5, leemos el verso 27. Dice: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Estas verdades sucesivas que vamos a estar considerando la palabra de Dios nos va a llevar a considerar la autoridad de Cristo, la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta verdad declarada sobre esta porción dice: también le dio autoridad de hacer juicio. Conforme a la palabra de Dios, Jesús tiene autoridad de hacer juicio. Es el lugar de privilegio que el Padre le ha dado. Conforme a la voluntad de Dios, Jesús tiene autoridad de hacer juicio. Es muy importante y oportuno ponernos de acuerdo con este Señor que tiene esta autoridad, para que cuando, conforme al tiempo indicado por el Padre, aparezca para hacer juicio, ya estemos de acuerdo y en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene, dice la palabra de Dios, la autoridad de hacer juicio. Necesitamos tener claridad sobre esta verdad revelada, que Jesús tiene esta autoridad, este lugar dado por el Padre. También leemos en 1 Corintios el capítulo 8, 1 Corintios capítulo 8, para dar lectura al verso 6, que dice de esta manera: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En esta verdad declara y dice: por medio del cual son todas las cosas. Jesús el Señor. Dice un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas. También dice un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Una bendita obra y gracia. Gracias a Dios por esta verdad revelada. Jesús tiene autoridad de hacer juicio. Conforme la autoridad que el Padre le dio, dice: por medio de Él son todas las cosas. Nosotros también somos gracia mediante nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1 leemos lo que declara Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el verso 22. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se admiraban de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba como quien tiene autoridad. Sin duda la palabra de Dios le da ese lugar de autoridad. El Padre le dio ese lugar glorioso y supremo. Dice: por medio del cual son todas las cosas. Con razón, cuando hablaba, cuando actuaba, lo hacía con autoridad. Marcos, el evangelista, pudo contemplar esta verdad y pudo ver en estos hombres, dice que se admiraban de su doctrina, porque su hablar era de uno que tiene autoridad. De la misma manera, en Hebreos, el capítulo 1, también tenemos esta declaración que dice de esta manera:
Hebreos, el capítulo 1, los primeros 2 versos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, el Hijo de Dios, dice: a quien constituyó heredero de todo. Dice: por quien asimismo hizo el universo. En estos últimos días, en estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo. Jesús hablaba en la voz del Padre. Hablaba en representación del Padre, con su misma autoridad, según esta verdad es revelada. Gracias a Dios, con razón, los discípulos y los hombres en aquel tiempo decía: habla, y hablaba como quien tiene autoridad. Él mismo es la voz de Dios para el hombre. Es la palabra de Dios para nuestras vidas. Con razón de esta verdad dice: tiene espíritu, tiene poder, tiene vida, tiene capacidad de transformar vida. Gracias a Dios podemos detenernos aún más sobre esta palabra de autoridad, sobre esta palabra de verdad, conforme al deseo vivo de nuestro Dios y Padre. Conforme a esta verdad, vamos comprendiendo y conociendo un poco más acerca de la autoridad o del verdadero lugar de autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 3, el verso 22 declara lo siguiente. 1 Pedro capítulo 3, verso 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A él están sujetos ángeles, a él están sujetos autoridades, potestades. Este es el lugar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es quien nos llamó a su eterna gloria. Este es quien declaró y dijo: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hermano, vamos a seguir buscando conocer un poco más los pasos de este Señor y Maestro, conocer un poco más el lugar que ocupa en la voluntad de nuestro Dios y Padre, entender a qué altura de autoridad, a qué altura de privilegio desea llevarnos, conducirnos aún más en este maravilloso y glorioso camino. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la revelación de esta verdad a los corazones en el nombre de Jesús.